Bueno, y cambiamos de tema, volvemos a hablar del dengue. Ya venimos hace bastante tiempo nosotros hablando del dengue y también se vienen llevando a cabo varias acciones del gobierno de la provincia de Santa Fe y también en los distintos municipios y comunas. Acciones fundamentalmente de prevención antes de que lleguen las temperaturas altas y de tener con mayor presencia el mosquito en la provincia de Santa Fe. Ya se está trabajando y en la capital santafesina se estuvo realizando justamente una tarea de monitoreo de los mosquitos adultos y los huevos, Lula. Así es, Emi, habíamos prometido hablar del dengue ya de cara a la próxima temporada de verano que nos anticipa, va a venir con números muy similares a lo que fue la última temporada. Y la ciudad de Santa Fe no escapa, por supuesto, a esta situación y hace ya bastante que vienen trabajando en diferentes herramientas y operativos para combatir el dengue. Estamos justamente con Lorena Massari, ella es directora de promoción de salud de la ciudad de Santa Fe. Lorena, muchísimas gracias por recibirnos. Lo que se está hablando ahora son las ovitrampas, que ustedes ya vienen hace bastante trabajando con esto. Contanos un poquito cómo se preparan, qué resultados está dando esto. Hola, buenos días. Bueno, sí, en realidad el monitoreo entomológico es una de las patas que tiene la planificación para la prevención de estas enfermedades transmitidas por mosquitos, porque si bien hablamos principalmente de dengue, hemos tenido chikungunya, por ejemplo, también en la ciudad, pero bueno, siempre ahora en el contexto también del lanzamiento del programa de provincia, Objetivo Dengue, de nuestra planificación acá local, que lanzamos también en junio, el monitoreo entomológico es una pata muy importante porque es algo que se sostiene a lo largo de todo el año. Nosotros los tenemos instalado en la ciudad desde el año 2017, iniciado en conjunto con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Hacemos un recorrido 2 veces por semana de dispositivos que constan de un recipiente, en este caso color oscuro, generalmente el tamaño de una maceta, que dejamos en viviendas, en sitios públicos, en espacios donde podemos usar como referencia. En este momento son 47 ovitrampas distribuidas en 35 barrios de la ciudad. Ese dispositivo, recipiente, maceta en este caso, color oscuro, negro, lo dejamos con agua, con un bajalengua, por ejemplo, para que sirva como reservorio para que la mosquita hembra ponga sus huevos ahí. Claramente nosotros vamos semana a semana haciendo estos recorridos porque si no dejamos el recipiente y provocamos que el mosquito se reproduzca. Por eso el mosquito, digamos, tiene su ciclo que dura entre 7 y 10 días. Nosotros dentro de la semana vamos y recambiamos esas ovitrampas y después queda el trabajo de laboratorio de revisar cada uno de esos bajalenguas, contar los huevos, sacar índices que nos permiten poder ver cómo es la actividad del vector acá en la ciudad. Cuándo empieza, en qué zonas se está reproduciendo más, cuándo decae su actividad, cómo lo relacionamos con temperaturas y contextos y cantidad de humedad. Y eso también nos permite después poder planificar, o sea, en las zonas donde esos índices están dando muy altos es donde semana a semana o como mucho cada 2 semanas tenemos que ir a esos lugares a avisar a los vecinos, bueno, acá el mosquito tiene mucha actividad, tenemos que empezar a sacar reservorios para evitar que se reproduzca, que es la medida principal para prevenir la enfermedad. Eso te iba a preguntar, la única solución justamente es lo que venimos haciendo desde hace ya bastante, que es tomar conciencia de que estamos en una zona donde se reproduce, donde hay en ese momento dengue y empezar a tomar estas precauciones, el famoso descacharrado, ¿no? Eso sería a lo que tenemos que aspirar. Tal cual, es la medida principal. Si bien ahora se está hablando mucho de la vacuna es una medida que viene a ser complementaria, pero tenemos el beneficio, por así decirlo, de que es una enfermedad que se transmite a través de un vector, no persona a persona. Entonces, el quid de la cuestión está en poder eliminar ese vector, y es un vector que está muy adaptado a las condiciones habitacionales, ¿sí? Está mucho en la vivienda. Si bien se reproduce más en temperaturas elevadas, le gusta la temperatura elevada, pero le gusta la sombra, ¿sí? Le gusta estar en lugares que estén al resguardo, por eso generalmente ahora que hace frío busca estar dentro de las casas. Baja mucho su actividad por debajo de los 11 grados, pero no desaparece del todo. Y sobre todo lo que quedan son los huevos. Los huevos pueden durar 1 año sin estar con agua en los recipientes, o sea, si tuvimos una botellita que quedó en el patio durante el verano y el mosquito puso huevos y casualmente nunca se llenó de agua, pero sigue quedando en el patio y ahora con las primeras lluvias o a partir de septiembre levantamos temperaturas, esa botellita se inunda y esos huevos tienen agua, se pueden llegar a reproducir. 1 año sin agua pueden sobrevivir tranquilamente. Entonces es la medida más importante el descacharrado, por eso nosotros terminamos los casos en la ciudad en junio y empezamos con todas las medidas de prevención que incluye esto, las capacitaciones y el descacharrado que estamos yendo a los domicilios ahora.
Lorena, estas ovitrampas que ustedes colocan son también el índice que usan para realizar los famosos bloqueos que muchas veces hemos mostrado nosotros por barrios y por manzanas. Hay dos situaciones diferentes. Uno, cuando tenemos casos, ahí sí le llamamos bloqueo. ¿Por qué? Porque tenemos que ir a bloquear o contener una situación epidémica que puede ser bastante grave para el resto de la comunidad. Entonces ahí le llamamos bloqueo. En el bloqueo vamos también domicilio por domicilio, tratando de sensibilizar a la población, educando sobre la temática, buscando febriles, personas que estén con síntomas en ese momento para también poder contener, y vamos con fumigación. Ahora en esta etapa donde no tenemos casos, no vamos con fumigación a los domicilios porque no sirve, la fumigación digamos tiene sus consecuencias y no sirve, no tiene efecto residual, no es que quedamos protegidos, barremos de última un porcentaje muy pequeño del mosquito adulto, pero no los huevos que quedan ahí a la espera para reproducirse. Entonces, en este momento no hacemos bloqueo. Las ovitrampas no nos sirven como indicador para hacer bloqueos. Lo que nos sirve para hacer bloqueos son la cantidad de casos o de identificar los casos. Las ovitrampas sí nos sirven para planificación. Nosotros tenemos ese sistema durante todo el año, semana a semana se van controlando y por suerte, gracias a ese sistema, nosotros con toda la evaluación que hicimos del año pasado, por ejemplo, pudimos planificar lo de este año. Entonces, gracias a los casos, ahora estamos yendo a los lugares domicilio por domicilio, haciendo el descacharrado asistido, en los lugares donde tuvimos mucha cantidad de casos en la etapa epidémica y donde esas ovitrampas a lo largo del año estuvieron dando positivos. ¿Se puede mencionar cuáles son aquí en la ciudad esos lugares? Los lugares donde tuvimos mayor cantidad de casos fue Coronel Dorrego, Guadalupe Oeste, Nueva Pompeya, Las Lomas, Juventud del Norte. Toda esa franja del norte, de Castelli más o menos para arriba, fue la que al inicio de la temporada mayor cantidad de casos tuvo. Después se desparramó, digamos, para toda la ciudad, pero fue la que concentró la mayor cantidad de casos. Y después las ovitrampas fueron variando, porque el mosquito, digamos, es dinámico y se va moviendo según temperaturas, y si nosotros vamos con el descacharrado y le sacamos los recipientes, va a buscar otro lugar. Entonces, bueno, la idea es, con estos descacharrados, ir limitando su reproducción. La idea es que toda la población tome esta conducta a partir de ahora, ¿no? Cuando empecemos a tener casos. Entonces, por eso trabajamos no solo en el descacharrado, sino en las capacitaciones. Bueno, antes de pasar a las expectativas por esta temporada que viene y las vacunas, quiero resaltar lo de la fumigación, porque vos me decías, nos piden en plazas, en parques, decirle a la gente que no combate realmente la enfermedad, que nos quede claro también un poco eso, porque no es que no lo queramos hacer, sino que no estaría funcionando. Exactamente, a ver, la fumigación tiene sus efectos adversos y es el último elemento complementario que utilizamos cuando tenemos casos. ¿Por qué? Porque lo utilizamos para barrer el mosquito adulto que podamos encontrar. Funciona como cualquier otro insecticida, como el que utilizamos nosotros, aerosol en casa, ¿sí? Si no le damos al mosquito en ese momento, no tiene ningún otro efecto, ¿sí? Entonces, tiene un efecto, digamos, limitado, genera mucha resistencia porque utilizamos el mismo veneno, que es el mejor que se había encontrado para este vector. Entonces el mosquito ya tiene cierta resistencia a él, entonces barremos muy poco el mosquito adulto y no sirve para los otros estadios, o sea, lo que es el huevo, la larva, la pupa, que están en el agua o que están en el recipiente, la fumigación no les hace nada. Y además el mosquito es muy vivo, digamos, sabe dónde esconderse, sabe cómo, se esconde abajo de las plantas, dentro de las viviendas. Y muchas veces cuando vamos con la fumigación, que lo utilizamos solo cuando hay casos, podemos fumigar afuera, pero no adentro. Entonces, la fumigación también, para que sea efectiva cuando hay casos, tiene que ser en toda la vivienda, adentro y afuera. En plazas y parques, digamos, barre otro tipo de mosquito, porque como decíamos recién, el mosquito de la Aedes aegypti, que es el que transmite estas enfermedades, está dentro de los domicilios. No le gustan los espacios grandes abiertos porque el sol le da directo, entonces le gusta estar a la sombra. Están sí los otros mosquitos que tenemos, el Culex, el Anófeles, son otro tipo de mosquito que tenemos en la ciudad, que no son tan exigentes con sus condiciones de vida, que son los que ponen sus huevos en las zanjas, en los ríos, en las lagunas, porque los ponen directamente sobre el agua. Entonces podemos barrer por una cuestión de que son molestos y que se reproducen mucho, como pasó en Buenos Aires a principios de este año. Entonces la fumigación puede barrer esos mosquitos adultos como para bajar ese tipo de molestia, que por ahora no transmiten ninguna enfermedad, lo cual es bueno. Pero este mosquito de la Aedes aegypti vive, digamos, sus huevos no pueden flotar en el agua, entonces sí o sí los pone en un recipiente. Y generalmente los espacios abiertos, plazas, parques y demás no tienen esos recipientes. Y además la fumigación tiene sus efectos adversos en el ambiente. Es contaminante, barre con depredadores.
depredadores naturales del mosquito, con los sapos, murciélagos, libélulas, pájaros y demás. Lo mismo sucede en las viviendas, cuando nosotros vamos y les recomendamos a los vecinos, bueno, tenemos que fumigar, hay que preparar la vivienda, tienen que salir ustedes, tienen que salir sus mascotas, porque puede ser tóxico para esas mascotas, animales pequeños, también puede ser letal. Entonces, no es algo inocuo, no es que, bueno, vamos con fumigación y barremos todo, así como medimos también, cuando lo utilizamos para un beneficio, tenemos que entender sus perjuicios. Por último, preguntar qué podemos esperar de esta temporada de calor que se nos viene y cómo estarían funcionando las vacunas en ese sentido. Bien, ahora esperamos más o menos la misma cantidad de casos, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vienen siendo los promedios de temperatura, de que empezamos también, muy importante, desde las gestiones tanto provincial como municipal, a trabajar desde mucho antes con esta temática, a utilizar estas cuestiones del monitoreo entomológico y todo lo que fueron los casos anteriores para la planificación, lo cual nos permite poder actuar de manera mucho más temprana, pero se espera más o menos la misma cantidad de casos o muy poquito más. Entonces, las medidas de prevención, por eso las empezamos a instaurar ahora. El tema de la vacunación, como el dengue, por suerte, no es una enfermedad que tenga mucha letalidad, si bien nosotros tiene una letalidad de 0,05%, para lo cual una enfermedad de este tipo es bastante baja. Lo que sí tiene mucho efecto adverso o muchas consecuencias, claro, en lo que es el corto plazo, en lo que es muy sintomático, se invierten muchos recursos porque la gente consulta mucho, puede haber muchas internaciones, ¿sí? Porque el cuadro puede llegar a ser severo, pero no tiene mayor mortalidad. Esto, digamos, hace que la vacunación no sea una estrategia pública general y tengamos en cuenta que la vacunación también lo que hace es disminuir la tasa de mortalidad y la tasa de internación y de enfermedad grave, pero no inhibe que nos podamos enfermar, ¿sí? Como todas las vacunas que conocemos. La vacuna que se está implementando ahora se va a implementar en grupos priorizados, esto es, donde sabemos que la vacuna es mucho más efectiva y en aquella población donde tuvimos mayor cantidad de casos, y como también es una vacuna nueva y no es una estrategia, digamos, general, se va a ubicar, digamos, o se va a estar colocando en lugares del país y de la provincia donde hubo mayor cantidad de casos. Por eso se compró, digamos, un lote de vacunas desde provincia que todavía está definiendo, digamos, cuál va a ser la estrategia y dónde se va a estar colocando. Pero es una medida complementaria más, digamos. Sigue siendo más importante y más impactante, tiene más impacto en la disminución de la enfermedad y de los casos, el descacharrado.